Recibe un caluroso saludo desde tu canal informativo Hechos Internacionales, el canal donde diariamente encontrarás la mejor información sobre lo que acontece en Venezuela y el mundo. Un verdadero alboroto se armó en las redes sociales y en los diarios digitales luego de que se diera a conocer la sentencia 424 dictada por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por el régimen dictador de Nicolás Maduro. Esta noticia ocurrió como las aguas de un río caudaloso y llenó de odio a todos los venezolanos, creando asombro, dudas e impresiones. Sobre lo que estamos hablando se refiere a la medida donde el Tribunal Supremo de Justicia autoriza el pago de alquileres a tasa de dólar oficial. La medida del máximo tribunal, que fue publicada en la Gaceta Oficial número 41.264 mediante la sentencia número 424 del 16 de octubre del 2019, estableció que los inquilinos deberán pagar el arriendo al equivalente en dólares según la cotización oficial del día. La magistrada encargada del caso, tras conocer el escándalo que esto provocó en la población, ha dado algunas declaraciones donde nos dejó ver que no todo se había dicho sobre este tema. Sin embargo, hay que confesar que la tentadora oferta resulta llamativa en un país donde la moneda oficial es el bolívar y hasta hace poco menos de un año, el uso de la divisa estadounidense estaba prácticamente proscrito para los venezolanos. Las transacciones en dólares estaban restringidas y controladas para el ciudadano común y eran penadas hasta con prisión. Pero todo cambió. El país pasó de un ferro control cambiario a una anarquía monetaria donde el dólar parece haber desplazado al devaluado bolívar, donde se desconoce el origen y destino de los miles de billetes estadounidenses que circulan libremente en Venezuela. Comerciantes, empresarios, taxistas, vendedores de frutas, médicos, abogados, todos hacen sus transacciones en dólares y hasta en euros. No te puedes despegar ni un segundo porque las noticias del día están que queman, así que ponte cómodo y busca un cafecito que ya vamos a comenzar. Pero antes, recuerda que en la parte superior del video encontrarás el enlace donde se explican los sencillos pasos que debes de seguir para participar en la rifa. Esta es una forma de mostrar nuestra solidaridad con nuestros suscriptores. Así que vamos, anímate, participa. Sobre la sentencia 424 del Tribunal Supremo de Justicia, de la que se desprendió información sobre pagos de arrendamientos en dólares, la magistrada Marisela Godoy explicó, con respecto al caso, que el acuerdo fue pactado entre las partes involucradas desde un contrato. Godoy se pronunció este sábado sobre las polémicas corrientes sobre la autorización del ente judicial de autorizar cobros de arrendamientos en moneda extranjera. Indicó que se siguen antecedentes en fallos dictados en casos anteriores que permiten calcular la condena en dólares para preservar el valor que aspiren las partes y que el caso fue pactado entre las partes del contrato. Respecto a la polémica suscitada por la sentencia 424 del 16 de octubre de las corrientes, es necesario aclarar que no es cierto que la sentencia acuerde la posibilidad de pagar cánones de arrendamiento en dólares. Las partes lo pactaron en el contrato. La sala sigue precedente en fallos dictados en casos anteriores que permiten calcular la condena en dólares en virtud de las actuales regulaciones y para preservar el valor que aspiran las partes. Así lo aclaró Godoy en su cuenta de Twitter. Mediante el convenio cambiario número 1 del 21 de agosto del año 2018 se implementó la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional a fin de favorecer el desarrollo de la actividad económica en un mercado cambiario ordenado. En este sentido, explicó que el caso al que hacía mención dicha sentencia se refería a la Sociedad Mercantil Centro Clínica Vista California, quien debía pagar a la Sociedad Mercantil Grupo Empresarial Urbina la cantidad de 440.229,05 céntimos por concepto del diferencial de los cánones de arrendamiento dejados de percibir correspondiente a 2014-2015 y hasta la fecha de la sentencia. Dicha cantidad será pagada con la entrega del equivalente en moneda de curso legal al tipo de cambio vigente en el mercado de conformidad con la resolución 190501 de fecha 2 de mayo de 2019, dictada por el Banco Central de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial 41.264,
para el día del pago efectivo o la que aplicare para la fecha de pago. Para ello se ordena la experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, con el nombramiento de un experto conforme a lo que establece el artículo 113 de la Ley del Banco Central de Venezuela. En caso de que no haya cumplimiento voluntario, se ordena la indexación desde la fecha en la que se proceda a la ejecución forzosa de conformidad con la decisión 450, de fecha 3 de julio de 2017 de esta Sala de Casación Civil. Así reza la sentencia del caso. Sin embargo, y pese a la aclaratoria, la realidad es que en Venezuela no solo los alquileres están dolarizados. Come aquí con $1, se lee en un anuncio grande con letras rojas y fondo amarillo, ubicado en la entrada de un local de comida rápida en el centro de Caracas, capital de Venezuela. Raiza Calaforra frecuenta este restaurante casi todas las mañanas. Con $1 desayuna una arepa, que es el plato típico venezolano, y cuando quiere variar el menú, compra por ese mismo precio un jugo y una empanada. Aunque en otros lugares me puede salir más económica una arepa u otra comida, me es más práctico pagar directamente en divisas. Así lo explica la mujer, quien recibe parte de su salario en dólares, como la mayoría de los venezolanos con empleo formales. Y los expertos parecen tener una explicación para el fenómeno de la dolarización en el país: el crimen organizado. El economista y presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, explica que más del 35% de las operaciones en Venezuela se realizan en moneda extranjera por la escasez de papel moneda, lo que abre puertas a operaciones ilícitas que sirven de fachada a operaciones de lavado de dinero. En la medida que esta situación se prolongue, el mercado es muy atractivo para operaciones ilícitas, advierte. El abogado penalista y criminólogo Luis Isquiel considera que en la actualidad las divisas motorizan la precaria economía en Venezuela. Gran parte de esos billetes entran en nuestra economía por actividades del crimen organizado sin darnos cuenta. La gente nos explica cómo un vendedor informal puede cotizar un kilo de papas en dólares, o cómo un taxista en medio de un apagón nacional cobra sus servicios en dólares y además tiene efectivo en divisas disponible para darte el cambio en esa moneda. Por otra parte, los delincuentes transan en dólares los pagos de rescates por rapto, las extorsiones y hasta el tráfico de personas desesperadas por huir del país. Empresarios y comerciantes que están radicados en el estado Aragua y funcionarios policiales de esa región aseguraron en campo a Inside Crime que las bandas delictivas solicitan a representantes de grupos empresariales vacunas en dólares a cambio de protección y seguridad, pero los pagos deben de ser en efectivo para no dejar registros. Luis Vicente León sostiene que en Venezuela los estímulos para las actividades informales son múltiples. Es evidente que en una economía aislada por las sanciones del Departamento del Tesoro a funcionarios del gobierno y empresas estatales, con hiperinflación y con un proceso inducido de dolarización, el crimen organizado se fortalece. Basado en reportes internos de la firma de consultoría económica y financiera Ecoanalítica, el presidente de Data Analysis explica que anualmente en el país circulan más de $6 millones debido a las ganancias de 3 actividades ilícitas: contrabando de oro, contrabando de combustible y venta de sustancias ilícitas. El experto en lavado de dinero, abogado y magistrado en el exilio del Tribunal Supremo de Justicia, Alejandro Rebolledo, considera que Venezuela es un refugio para los actores del crimen organizado. Estos criminales encontraron en el país un territorio seguro para operar con el contrabando de alimentos, medicina, falsificación de medicinas y repuestos de vehículos, así como también con el narcotráfico, la minería ilegal, los secuestros y las extorsiones. Todos estos pagos se realizan en dólares. Rebolledo explicó a Inside Crime que en algunos sectores que funcionan como zonas de paz en los que no ingresa la policía y los megabandas y colectivos operan de manera impune, el tráfico de equipo de ofensiva y sustancias ilícitas son partes de las economías ilegales de estos grupos. En Caracas, la parroquia 23 de enero, que está en poder de los colectivos, pudiera tener más equipo de ofensiva que cualquier batallón militar, y todo este negocio de compra y venta de equipos de ofensiva también se maneja en moneda dura, es decir, dólares, al igual que las actividades ilícitas en las cárceles. El dólar americano es la moneda más utilizada en el mundo y el delito organizado realiza sus actividades ilícitas en Venezuela con la moneda que es más utilizada.
Rebolledo asegura que personeros del gobierno de Nicolás Maduro han lavado desde Venezuela 800 millones de dólares y que para disfrazar esas operaciones utilizan a testaferros profesionales. El experto explicó que se han podido identificar actividades de grupos organizados, pues muchos de estos delincuentes que han sido detenidos en el exterior han optado por cooperar con las autoridades a cambio de beneficios procesales. De esta manera es que se han conocido rutas, nombres, cuentas bancarias, los casos de corrupción de PDVSA, de facturaciones y de subfacturaciones y de empresas fachadas. Y así, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Esto fue Hechos Internacionales.